¿Alguna vez te has mirado al espejo y te has preguntado, con un suspiro que pesa más que tus propios hombros, ¿por qué, si amas a Dios y confías en Él, tu vida parece rota en 1000 pedazos? ¿Y si te dijera que, justo en medio de esos fragmentos, se esconde un plan perfecto de restauración que avanza silencioso, como raíces fuertes creciendo bajo tierra en la oscuridad, preparando el terreno para un florecer que hoy tal vez ni imaginas, pero que transformará tu historia para siempre? Permíteme conducirte con la ayuda del Espíritu Santo a través de un viaje en el que descubrirás que no eres una vasija descartada en algún estante polvoriento del taller divino, sino una obra de arte en proceso. Hay un poder escondido en las manos del alfarero que moldea tu barro sin pausa, un secreto que pocos conocen porque, cuando la vida se agrieta, creemos que Dios guarda silencio. Pero su silencio nunca significa ausencia. Es la sutil música de su cincel, tallando futuros que nuestros ojos aún no pueden ver. Piénsalo un instante. Cuando un pintor se inclina sobre el lienzo, calla. Cuando un cirujano entra al quirófano, calla. Cuando el sol se oculta para dejar paso a la noche, la tierra parece descansar y, sin embargo, semilla tras semilla germina en lo profundo, donde ningún ojo humano llega. Así también obra el Señor. La pregunta que late en tu interior no es por qué no oyes su voz ahora mismo, sino si te atreves a permanecer el tiempo suficiente para descubrir el cuadro completo. ¿Qué pasaría si la capa que hoy luce borrosa terminara revelando el trazo exacto de la promesa que has anhelado durante años? En los próximos minutos recorreremos pasajes bíblicos que revelan el corazón restaurador de Dios. Historias que prueban que detrás de cada destrucción aparente brota un propósito más alto. Veremos al profeta Jeremías contemplar cómo el barro se deshace en las manos del alfarero y, en lugar de angustiarse, aprender a confiar en la forma final que aún no existe. Sentiremos el corte de la poda en la vid y, en vez de maldecir la tijera, celebraremos el fruto que solo crecerá porque la rama se dejó recortar. Caminaremos junto a Job en su valle de cenizas para presenciar al final una doble porción que superó cualquier recurso perdido. Escucharemos el crujir de huesos secos en un valle lúgubre y luego el soplo de vida del Espíritu, devolviendo esperanza donde todo olía a muerte. Y veremos una vasija quebrarse para liberar el perfume más puro, recordándonos que a veces la fragancia de Cristo solo se esparce cuando nuestra autosuficiencia se hace añicos. Déjame advertirte, no basta con escuchar a medias. Lo que oirás hoy puede desafiar tus lógicas, sacudir tus dudas y plantar semillas de fe nuevas. Sé que muchos de ustedes han cargado derrotas, enfermedades, pérdidas familiares, puertas que se cerraron sin explicación, pero el mismo Dios que abrió el Mar Rojo sin que Israel entendiera cómo, hoy abre caminos invisibles para ti. El mismo Cristo que durmió en la barca durante la tormenta está tal vez durmiendo en la proa de tu historia, no porque ignore tus gritos, sino porque sabe que la tormenta terminará revelando tu autoridad para caminar sobre las aguas. Por eso te invito a quedarte hasta el final. Descubrirás un principio escondido, especialmente en la penúltima lección de hoy, que puede desbloquear una bendición que lleva mucho tiempo aguardando tu disposición a creer. No te conformes con migajas de información. Asimila este mensaje como si tu próxima temporada dependiera de ello, porque tal vez así sea. Antes de adentrarnos, quiero pedirte un acto de fe sencillo, pero poderoso. Escribe ahora mismo en los comentarios "Paz en Cristo". Hazlo como declaración profética de que, aun cuando no lo entiendes, eliges confiar en la obra restauradora de Dios. Además, al pulsar el botón de me gusta
Ayudas al algoritmo de YouTube a llevar este mensaje a otras almas quebrantadas que claman por una señal, convirtiéndote en canal de consuelo y luz. Puede que esas personas no tengan una iglesia cercana, un pastor a quien acudir, ni una mano amiga que ore por ellas, pero tu clic actúa como un eco del Evangelio en rincones donde nuestros pies quizá nunca lleguen. Valiente es quien comparte pan cuando aún tiene hambre. Valiente serás tú al compartir este video. Suscribirte es más que un trámite digital, es comprometer tu crecimiento diario. Dices con un simple gesto: Señor, seguiré anclado a tu palabra. Cada nuevo estudio es una mesa servida donde Cristo te espera. Muchos me cuentan que estas meditaciones son su pequeña congregación portátil. Las reproducen camino al trabajo, durante la limpieza, antes de dormir. Al suscribirte, eriges una torre de recordatorios para que el enemigo no robe tu disciplina espiritual. Toma un respiro profundo. Imagina que el propio Jesús se sienta a tu lado, susurra tu nombre y extiende un lienzo en blanco frente a ti. Tal vez hoy veas manchas, rasgones, salpicaduras que juzgas irreparables. Pero Él mezcla colores con gracia, pinta sobre las cicatrices y transforma grietas en ríos de agua viva. Quizá no percibes su pincelada porque tus lágrimas empañan la vista. Está bien. Límpialas despacio. Déjale espacio. Lo que comienza, como un borrón, se convierte en firma de autor, la firma de aquel que hace nuevas todas las cosas. Así que suelta por un momento el peso del porqué y aférrate al para qué. La restauración de Dios casi nunca sigue los atajos que nuestra impaciencia propone. ¿Recuerdas a Lázaro? Murió. 4 días. Olor a descomposición. Todo terminó, hasta que la voz de Cristo atravesó la tumba. En tu cronología, puede que estés en el día 4. Todo huele a fin. En la cronología del cielo, 1 minuto basta para que piedras rueden, vendas sueltas y milagros respiren. Hoy vas a recibir claves para descifrar los silencios divinos, interpretar las podas, abrazar las demoliciones como preludio de reconstrucciones sólidas. Pero esto requiere un corazón abierto. Por eso, escribe paz en Cristo. Proclama que la confianza prevalecerá sobre la incredulidad. Da me gusta con la certeza de que cada clic es un ladrillo más en el templo digital donde muchos se refugiarán. Y al suscribirte, instala un altar diario donde la llama no se apague. Finalmente, una promesa. Si escuchas hasta el último segundo, no solo oirás verdades, sino que sentirás una paz tan tangible que tu habitación cambiará de atmósfera. Permanece conmigo. La jornada acaba de comenzar y lo que el cielo tiene preparado superará tu entendimiento, pero encenderá tu fe. Tal vez todavía resuene en tu interior ese latido de expectativa que dejamos abierto hace unos instantes, porque cuando la fe se asoma a la orilla del misterio, es natural que las preguntas broten como un río impetuoso. Permanece conmigo unos minutos más y observa cómo el Espíritu comienza a despejar el velo. Imagina que caminamos juntos, despacio, hasta la casa del artesano. Entra el olor a arcilla húmeda, el murmullo del torno girando, el eco leve de agua que cae de un cuenco a otro. Allí, en ese recinto humilde descrito por el profeta Jeremías, el corazón del Padre se revela con una transparencia sorprendente. Las manos curtidas del alfarero toman un puñado de barro y lo arrojan con firmeza sobre el torno. No hay ceremonias grandilocuentes ni ángeles sonando trompetas. Solo el roce constante de los dedos que presionan, hunden, levantan, presionan de nuevo. Giramos alrededor de ese torno y escuchamos: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel? Sus palabras atraviesan los siglos y llegan hasta nosotros como una invitación personal.
¿No podré, acaso, moldearte a ti también? Quizá al sentir la presión de los dedos divinos, tu primera reacción sea la sorpresa o incluso la protesta. El barro no decide la forma final, tan solo se entrega al proceso, aun cuando cada giro parezca marearlo. Hay momentos en que el barro se raja y el alfarero, con determinación, lo deshace por completo para volver a empezarlo. Desde fuera, la escena puede parecer violenta. Una pieza que ya mostraba cierto contorno se aplasta de pronto y se reduce a una masa informe. Pero precisamente ahí radica el secreto de la restauración. Lo que para el barro es ruptura, para el alfarero es la oportunidad de corregir imperfecciones que solo el ojo experto detecta. De la misma manera, cuando sientes que algo que amabas se desmorona, tal vez sea Dios, evitando que avances con una estructura frágil que no soportaría el uso al que está destinada. Piensa en las grietas que has intentado maquillar, relaciones que mantuviste a flote con esfuerzos sobrehumanos, planes construidos sobre motivaciones mezcladas de fe y orgullo, proyectos sustentados más en tu destreza que en la obediencia al Señor. Al primer golpe externo, la fisura se ha hecho evidente y antes de que la pieza estalle en 1000 fragmentos durante el fuego final, las manos soberanas prefieren romperla en el torno. Suena paradójico, pero es pura gracia. Quebrar hoy para prevenir una destrucción irreparable mañana. Nutrir con agua nueva la arcilla reseca. Trabajar las burbujas de aire sepultadas que, de permanecer, explotarían después dentro del horno. Cuando el alfarero deshace la forma, jamás desperdicia el material. Lo amasa con cuidado y lo vuelve a centrar. Tu vida no es un desperdicio, ni siquiera cuando todo parece empezar de cero. Simplemente estás siendo recentrado en la rueda de Dios, porque fuera del centro, cualquier presión te desequilibraría. Observa otro detalle. Mientras el torno gira, el artesano mantiene los ojos fijos en el punto exacto donde sus dedos aprietan. En el mismo instante en que tú sientes presión, él te está mirando. Esa mirada no es de desaprobación, sino de interés apasionado. Tal vez consideres que tu barro no merece tanta atención, que hay vasijas mejores en la fila de espera, talentos más brillantes, historias menos manchadas. Sin embargo, el maestro no selecciona su materia prima por prestigio, sino por disponibilidad. El barro no puede resistirse ni alardear, solo se rinde. El milagro ocurre cuando la resistencia cesa y la masa, antes rígida, cede al tacto. Hay un punto exacto de humedad que vuelve la arcilla dócil. Ni demasiado seca, pues se rasgaría bajo la presión, ni demasiado empapada, porque resbalaría sin forma. Así equilibra Dios tu vida, mezcla lágrimas y consuelo, prueba y promesa, hasta lograr la textura perfecta para recibir su diseño. Quizá digas, entiendo la metáfora, pero ¿cómo se traduce eso en mi cotidianeidad? Y la Biblia responde mostrándonos a Jeremías descender físicamente a aquel taller. No fue una visión etérea en la cima de un monte, sino una lección encarnada entre barro y sudor. Dios quería que el profeta oliera la arcilla, que viera las salpicaduras en la ropa del alfarero, que sintiera la vibración del torno bajo sus pies. Hoy, el Espíritu te conduce a escenarios igual de palpables, la oficina donde perdiste un contrato, el hospital donde un diagnóstico te sacudió, la sala vacía después de una despedida que no esperabas. Son lugares donde el sonido de la rueda y el crujir del barro se hacen reales. No necesitas cerrar los ojos para experimentar a Dios, basta con abrirlos a su obrar en medio de tus circunstancias. Permíteme preguntarte, ¿en qué área sientes que el torno gira demasiado rápido? Tal vez sea tu economía, tu relación con un hijo, tu salud mental. Conforme el torno acelera, la inercia tiende a sacar el barro hacia afuera. Por eso los dedos del alfarero aprietan más. Esa presión te mantiene centrado. Resulta incómodo,
incluso doloroso, pero sin ella te lanzarías fuera de la rueda y quedarías inservible. Cada vez que la ansiedad te visita, recuerda la firmeza de esas manos y repite: estoy centrado en Cristo, soy barro entre sus dedos. Este anclaje espiritual neutraliza el vértigo y transforma la presión en confianza. Observa también que el alfarero moja constantemente sus dedos para que el barro no se adhiera y se desgarre. El agua simboliza la palabra y el espíritu. Si Deuteronomio declara que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, eso implica que la rueda sin palabra reseca tu arcilla. La sequedad provoca fracturas. Te animas al devocional, pero lo postergas. Escuchas un sermón, pero no lo meditas. Oras, pero con prisa. El barro se reseca. Entonces, cuando las manos presionan, cruje. En cambio, la humedad constante de la escritura suaviza la superficie y permite el moldeado uniforme. No te extrañe que en etapas de aparente inactividad el espíritu te conduzca a tiempos prolongados de lectura bíblica, ayuno, adoración. Es la jarra de agua que empapa tu interior. Lo que consideras tedioso es, en realidad, una unción preventiva contra futuras rupturas. Ahora, nota algo fascinante. El alfarero no solo modela la forma externa, introduce los dedos para ahuecar el interior, pues una vasija debe sostener contenido. Muchas personas se obsesionan con la apariencia. Ministerios visibles, redes sociales, títulos, pero descuidan la profundidad. Dios, en cambio, perfora tu egocentrismo, abre espacio para el carácter de Cristo, ensancha tu capacidad en compasión. Esa perforación se siente como pérdida. Él quita vanidad, ambición desordenada, dependencia de aplausos. Sin embargo, el vacío resultante será llenado con su gloria. No temas el hueco. Él determina cuánta agua viva podrás portar. Quizá pienses que un alfarero omnisciente no debería cometer errores que le obliguen a deshacer la pieza. Pero la Escritura no lo retrata cometiendo fallo alguno. Retrata al barro revelando imperfecciones internas. El Señor no se equivoca, pero los procesos humanos revelan burbujas de ego, rebeldía, incredulidad que deben estallar antes de que la pieza pase al fuego. Cuando la forma colapsa bajo su mano, en lugar de interpretar fracaso, reconoce misericordia. No te está descartando, te está purificando. Jeremías observó que el alfarero no tiró el barro al suelo, lo volvió a poner en el centro y reemprendió la obra con paciencia inagotable. Así obra Dios contigo. Nunca se cansa, nunca dice basta, nunca renuncia. Te reconstituye las veces necesarias hasta que su imagen quede impresa en cada curva de tu vida. Mientras avanzamos, conviene que te hagas una pregunta íntima. ¿Qué versión de mí mismo estoy dispuesto a dejar que Dios desmorone para que emerja la versión alineada a su propósito? A veces la restauración exige despedirte de identidades que habías abrazado, el fuerte que nunca llora, la autosuficiente que jamás pide ayuda, el perfeccionista que controla cada detalle. Cuando esas identidades caen, parece que pierdes el piso. Sin embargo, el alfarero sabe qué mezcla nueva añadirá para que el barro adquiera flexibilidad. Cada lágrima añadida a la arcilla ablanda partes endurecidas por traumas antiguos. No subestimes la alquimia divina. Tus lágrimas no se desperdician, se vuelven agua viva que vuelve tu barro más sensible a su toque. Hay un instante casi litúrgico en que el alfarero aparta las manos y examina la vasija. Se inclina, la gira con suavidad, busca irregularidades. Si haya alguna, retoca con una espátula, alisa la superficie, perfecciona la boca del recipiente para que vierta sin derrames. Este momento habla de las correcciones sutiles del espíritu, una conversación que te hace ver tu tono precipitado.
un pasaje bíblico que confronta tu orgullo disimulado, una predicación que revela ese gesto narcisista que creías piadoso. No te molestes con las correcciones nocturnas de Dios. Son su amor buscando simetría en tu carácter. Finalmente, cuando la forma se define, la pieza debe secar antes de entrar al horno. El secado se parece a esos periodos en los que nada ocurre. Ya no sientes el pulso de la rueda ni el calor de las manos, y todavía no llega el fuego que dará dureza definitiva. Esa quietud puede desesperar, sobre todo a los que aman la velocidad. Mas recuerda, si la vasija entra húmeda al horno, el vapor la reventará. Deja que el viento del Espíritu selle lentamente lo que Él ha modelado. Usa esos días insignificantes para agradecer, para consolidar hábitos sagrados, para servir en silencio. Cuando llegue el fuego, y llegará, la pieza no estallará, se volverá resistente, capaz de almacenar aceite, vino, agua fresca para otros. Y aquí, querido amigo, cerramos esta vuelta alrededor del torno, conscientes de que tus giros continúan aún mientras hablamos. No intentes saltar de la rueda ni secarte a la sombra ajena. Abraza la presión, abraza la corrección, abraza incluso los periodos de aparente inacción, porque todos ellos son fases imprescindibles del diseño final. En tu interior tal vez aún surja la pregunta: ¿por cuánto tiempo más? El alfarero lo sabe. Tú solo asegúrate de permanecer blando bajo sus dedos y centrado en su rueda. Así, un día, quizás pronto, quizás después, el mismo Dios mostrará tu forma terminada como testimonio de su arte sublime. Y mientras aún sentimos el aroma a arcilla fresca secándose en la penumbra del taller, el Espíritu nos toma de la mano y nos conduce a un escenario distinto, casi rural. Colinas verdes, hileras interminables de vides que trepan sobre alambres y el sol filtrándose entre las hojas recién lavadas por el rocío. Nos encontramos ante el maestro de la viña, quien avanza con tijeras de podar en sus manos, inspeccionando cada sarmiento con mirada conocedora. Todo parece tranquilo hasta que el chasquido metálico irrumpe el silencio. Una rama se desprende y cae al suelo. El impulso natural sería protestar, pero esa rama lucía saludable. Sin embargo, el viñador no actúa por capricho. Levanta la rama en alto para mostrarnos que, aunque sus hojas verdes engañaban al ojo inexperto, por dentro fluía savia escasa debido a un nudo que jamás habría permitido uvas dulces. Ahí comprendemos la primera lección. En la vida espiritual, la apariencia de vitalidad no equivale a fructificación. La verdadera medida del crecimiento se revela en la calidad del fruto, no en el volumen de follaje. Jesús lo dijo sin rodeos: toda rama que en mí no lleva fruto, la corta, y toda la que lleva fruto, la poda para que lleve más. Juan 15:2. La tijera desciende de nuevo. Esta vez corta una punta llena de brotes. El corazón del discípulo se estremece. ¿Por qué cercenar un futuro prometedor? Pero el viñador sonríe y explica que la vid tiende a expandirse más de lo que puede sostener. Si cada yema creciera sin control, la savia se diluiría y las uvas resultarían pequeñas y ácidas. Lo mismo sucede con nuestros proyectos. Soñamos con 1000 iniciativas, cargamos agendas saturadas, abrazamos responsabilidades que nos halagan, convencidos de que multiplicar actividades es sinónimo de fidelidad. Hasta que el Padre, tijeras en mano, recorta compromisos, relaciones, metas, incluso ministerios que dieron fruto en el pasado. El corte duele, genera preguntas, a veces produce un silencio incómodo ante Dios. Pero cada tirón y cada chasquido trazan el camino hacia una cosecha jugosa, cargada de dulzura que alimentará a muchos. Quizá recuerdes una temporada en que todo pareció desplomarse a la vez. Finanzas ajustadas,
amistades distanciadas, oportunidades canceladas. Revisabas tu calendario y descubrías espacios vacíos donde antes había reuniones, viajes, celebraciones. Muchos interpretan esas pérdidas como castigo. Sin embargo, el viñador no maltrata la vid que ama, sino que la disciplina con precisión quirúrgica. Hebreos 12 lo compara a un padre amoroso que corrige para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. La santidad en este contexto no es solo separación del pecado, sino alineación perfecta al flujo de la savia de Cristo, un estado donde cada anhelo personal late al ritmo del corazón divino. El escritor de Hebreos admite que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿Quién celebra el corte? Nadie. ¿Quién entiende el plan completo? Solo el viñador. Pero la promesa continúa. Después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La palabra ejercitados implica un entrenamiento que fortalece. Las fibras interiores de la fe aprenden a dirigir la savia al lugar correcto, sin dispersarla en brotes ornamentales. Imagina por un momento que la rama pudiera hablar. Protestaría al ver su extensión disminuir. Quizá envidiaría al sarmiento vecino que aún ostenta follaje abundante. Sin embargo, al final de la temporada, el fruto robusto colgará precisamente de la rama podada, mientras la frondosa pero indisciplinada ofrecerá racimos escasos. Esa es la paradoja que Dios usa para formar nuestro carácter. Mientras otros parecen florecer sin restricciones, tú atraviesas cortes que nadie entiende. No te compares. La comparación es savia desperdiciada, desviada de la misión de nutrir frutos eternos. Hay otro detalle vital. La poda se realiza antes de la primavera. El corte antecede la estación en que la vid explota en brotes nuevos. Tal vez sientas que en el calendario de tu vida llega un invierno prolongado. Sin embargo, es precisamente la estación propicia para la tijera. El Padre recorta en frío cuando los sarmientos están desnudos para que la herida sane antes de que la savia ascienda con fuerza. Así, cuando surge el primer calor de marzo, espiritualmente hablando, la rama ya está preparada para canalizar energía solo a los brotes elegidos. Si el corte se hiciera tarde, la savia manaría por la herida y la vid sangraría. Por eso, cada pérdida tiene su momento exacto. Dios no corta ni un día antes ni un día después de lo necesario. Quizá preguntes, ¿cómo identificar si estoy siendo podado o atacado por el enemigo? La diferencia reside en el fruto. El enemigo roba, mata y destruye. Su meta final es esterilidad permanente. La poda divina, aunque duele, terminará en multiplicación. Una manera práctica de discernir es esta. Cuando la tijera es de Dios, el corte viene acompañado de paz profunda, incluso entre lágrimas. Sientes un susurro interno que repite, confía, yo sé lo que hago. Cuando es ataque, reina la confusión y el temor paralizante. La poda puede entristecer, pero jamás envuelve de pánico. Trae duelo momentáneo y simultáneamente una esperanza inexplicable de que algo mejor germinará. Recordemos la historia de Gideón. Dios le dio una misión imposible, derrotar a un ejército innumerable. Gideón reunió 32,000 hombres, cifra modesta en comparación con el enemigo, pero al menos alentadora. Entonces, el Señor tomó la tijera y recortó. Primero, todo aquel que sintiera miedo debía volver a casa. 22,000 se marcharon. Quedaron 10,000. Aún eran demasiados. Dios podó de nuevo, esta vez seleccionando con un gesto aparentemente irrelevante la manera de beber agua, hasta que solo 300 soldados permanecieron. Humanamente, el proyecto estaba mutilado, pero la estrategia divina apuntaba al fruto.
No solo una victoria militar, sino una gloria tan patente que Israel jamás atribuiría el triunfo a su propio brazo. ¿Eran 300 insignificantes? Sí. ¿Brotó una cosecha de liberación nacional? También. La poda preparó el terreno para un milagro que ningún plan de crecimiento lineal hubiera permitido. Así pues, si hoy tus recursos se reducen, tus filas se achican y tus planes se simplifican a una versión mínima, no concluyas que Dios te abandonó. Quizá te está acercando a la configuración ideal para que la victoria refleje su nombre y no el tuyo. Cada brote cortado es un no que resuena hasta convertirse en un sí mayor, aunque todavía no lo entiendas. Hay, por último, una invitación práctica. Examina tu corazón a la luz de esta metáfora. Pregunta con sinceridad: Señor, ¿qué brotes mantengo solo porque lucen bien a la vista externa, pero drenan la savia destinada a tu fruto? Permite que Él señale prioridades equivocadas, relaciones tóxicas, hábitos que parecen inofensivos pero succionan tu energía espiritual. Luego, en un acto valiente, rinde la tijera a sus manos. No intentes cortar por tu cuenta. Podrías herirte en un ángulo incorrecto. El viñador sabe dónde y cuánto ajustar. Mientras te rindes, recuerda la promesa final de Jesús: el que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Permanecer implica aceptar el corte y seguir unido a la vid. Un sarmiento no se esfuerza por dar uvas. Simplemente se mantiene conectado. Tu reto no es producir, es permanecer. Si permaneces, el fruto vendrá inevitablemente, porque la savia, la vida de Cristo, fluirá sin obstáculos. Y cuando llegue la vendimia, esa estación en que las uvas se tornan moradas y dulces, mirarás hacia atrás y entenderás cada chasquido de la tijera como música providencial. Los racimos pesarán tanto que doblarán la rama, símbolo de humildad aprendida. Otros beberán del vino nuevo que brote de tu historia y alabarán al Dios que poda con amor y restaura con plenitud. Solo entonces comprenderás que el dolor del recorte mereció la pena, pues aquel aparente retroceso fue, en realidad, el preludio de una cosecha abundante que saciará a generaciones. Si este proceso de poda late ahora mismo en tu pecho y sientes la mezcla de dolor y esperanza, respira hondo y declara en los comentarios: acepto tu tijera. Escríbelo como testimonio y acto profético de confianza. Y mientras lo haces, levanta tu mirada. La luna sobre la viña anuncia que la noche es corta y que el amanecer traerá savia renovada. El viñador sigue caminando entre las hileras. Sus pasos resuenan suaves pero seguros, y su obra en ti aún no ha terminado. Cuando aún late en tu memoria el eco del viñador y sus tijeras, la escena cambia sin previo aviso. La luz se atenúa, el aire se vuelve denso, y de pronto te encuentras a las afueras de una aldea antiquísima. Todo está cubierto de un polvo gris que se pega a la piel y enturbia el aliento. Allí, sentado sobre un montículo de ceniza, reconoces a un hombre de porte digno, pero rostro fatigado. Es Job, aquel que conocía la prosperidad y la honradez, ahora reducido a la pregunta que más pesa cuando la poda parece desmedida: ¿por qué a mí? Su silencio no es resignación ni queja, es un diálogo interno con el Dios que parece haber callado. Su cuerpo cubierto de llagas habla más fuerte que cualquier argumento de sus amigos. Tal vez identifiques ese silencio, noches en que las oraciones rebotan contra el techo y los días en que la respuesta divina se eclipsa tras la tormenta. Sin embargo, mientras observas a Job rascarse con un tiesto, notas un detalle decisivo: sigue respirando adoración. No entiende, pero adora. No percibe restauración, pero se aferra a la integridad. En medio de la incomprensión, su fe no se basa en los beneficios, sino en el carácter del dador.
Ahí descansa la clave de todo proceso de reconstrucción. La convicción de que Dios sigue siendo bueno cuando las circunstancias se vuelven inexplicables. Quizá recuerdes alguna vez en que lo perdiste prácticamente todo. Salud, ingresos, relaciones, reputación. Y al igual que Job, el consejo ajeno intentó descifrar tu dolor con ideas simplistas. Debe haber un pecado oculto. Falta de fe. Son las maquinaciones del enemigo, pero muy dentro supiste que la materia prima de tu quebranto no era un castigo, sino un escenario dispuesto para revelar dimensiones de Dios, que la comodidad nunca muestra. El dolor hizo las veces de lupa. Bajo esa lente se vieron los matices de la fidelidad divina que el ojo humano suele pasar por alto. Observa el contraste. En los primeros momentos de su prueba, Job rasga su manto y se postra. Más tarde, cuando su entorno insiste en acusarlo, él responde con preguntas que perforan el cielo. No son preguntas de rebeldía, sino de intimidad. Solo quien confía se atreve a interrogar con lágrimas en los ojos. Y Dios, que parecía ausente, finalmente irrumpe con una voz que no ofrece explicación, sino revelación. Muestra su majestad en la creación, las estrellas, el leviatán. Es como si le dijera, si cuido del cosmos, ¿cómo no cuidaría de tu historia? La restauración empieza a tomar forma dentro de Job antes de manifestarse fuera de él. Entonces ocurre el giro. Cuando Job ora por sus amigos, esos mismos que lo criticaron, se suelta el torrente de bendición. Aquí la lógica humana se estremece. La restitución no llega cuando él consigue respuestas, sino cuando extiende misericordia. Al interceder por quienes lo juzgaron, rompe el circuito del dolor y siembra perdón en tierra fértil. El texto declara que el Señor le devuelve el doble de todo, pero no solo multiplica ganado y riqueza, multiplica alegría, honor, descendencia. La mayor bendición, sin embargo, es el conocimiento íntimo de Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Las cenizas sobre las que Job se sentó se convierten en abono para un futuro más fértil de lo que su pasado jamás imaginó. Quizá te preguntes cómo traducir esto a tu realidad. Tal vez la restauración que esperas no sea un doble de bienes materiales, sino la reactivación de la esperanza, la sanidad de recuerdos que te sangran en silencio, la certeza de que no estás solo. El proceso suele ser más largo que nuestros plazos, pero cada minuto sirve de cincel, y cuando la doble porción llegue, sea en forma de paz, de nuevas oportunidades o de reconciliaciones que creías imposibles, descubrirás que, al igual que Job, posees una visión más clara de quién es Él, y eso vale más que cualquier patrimonio. Por eso, si aún te encuentras en el polvo, sin comprender, haz tuya la actitud de Job. No apagues tu alabanza. Permite que el silencio abra espacio para la voz soberana. Ora incluso por quienes no te entienden, y mantén tu corazón libre de resentimiento. Ese es el terreno donde germina la restauración que excede las cuentas y supera los cálculos. Las cenizas de Job aún flotan en el aire cuando el espíritu extiende la escena hasta un paisaje mucho más árido. Un valle sin nombre donde el suelo cruje como cristal roto bajo cada paso. A diferencia de la colina de cenizas, aquí no hay un solo sobreviviente que pueda levantar su voz. Solo esqueletos blanquecinos, dispersos como si la vida hubiera sido borrada de un plumazo. Podrías pensar que es el epílogo de una guerra perdida, pero pronto comprendes que es el preludio de una promesa aún más sorprendente que cualquier restitución material. Al fondo se alza la figura del profeta Ezequiel, testigo obligado de un espectáculo imposible.
El Señor lo conduce entre aquellos huesos secos. Primero lo hace ver la magnitud del desastre. Luego le formula una pregunta que resuena en tu propia mente. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? La lógica grita que no, que la biología es irrevocable, pero Ezequiel responde con la humildad que aprendió de su historia con Dios. Señor, tú lo sabes. Esa rendición de la razón abre la puerta al milagro. Escucha el susurro divino, profetiza, háblales. ¡Qué ironía ordenarle palabras de vida a aquello que carece de oído! Sin embargo, Ezequiel obedece, y en cuanto sus labios pronuncian la orden, ocurre un estrépito como de placas tectónicas. Hueso choca con hueso, tendones brotan como relámpagos, la carne se teje, la piel se extiende. De pronto, millones de cuerpos yacen ante él, impecables pero quietos, un ejército completo, aunque todavía inerte. Falta algo esencial: el aliento. Así es la primera etapa de todo proceso divino: restauración estructural sin respiración. Tal vez tu vida ya luce ordenada después de la tormenta, trabajo estable, relaciones recomponiéndose, pero te descubres sin aliento, como un cascarón sin espíritu. La visión señala que Dios no concluye su obra a medias. Profetiza al espíritu, ordena de nuevo la voz, y Ezequiel llama al viento de los 4 extremos de la tierra. Cuando el soplo divino irrumpe, los pechos se expanden, los ojos se iluminan y un estruendo de escudos y lanzas golpeando la tierra anuncia la vuelta a la batalla. El ejército se pone en pie, un ejército grande en extremo. Observa el contraste. Lo que era sinónimo de derrota total se transforma en máxima capacidad bélica. Así es la lógica de la restauración celestial. Convierte cementerios en cuarteles. Quizá tu valle esté poblado por imágenes de proyectos que murieron, promesas que expiraron, fe que se secó. Pero la pregunta persiste: ¿pueden vivir estos huesos? Si respondes como Ezequiel, dejas la última palabra a Dios, verás cómo las piezas se reúnen. Primero, el ruido interno de huesos juntándose. Recuerdos olvidados, sueños de la infancia, talentos archivados se alinean. Después, el recubrimiento. Habilidades nuevas, amistades sanas, oportunidades inesperadas. Finalmente, el soplo. Momentos de oración en los que sientes un pulso fresco en el pecho, versículos que saltan del papel con fuego, vislumbres de propósito que aceleran tu latido. Cuando todo eso converge, el valle se convierte en campo de entrenamiento para la misión que te espera. Observa un matiz. El profeta participa activamente. Dios podría haber devuelto la vida con un susurro, pero escoge asociarse con la voz humana. Así tu boca, que quizá hoy murmura cansancio, puede ser la trompeta que convoque al Espíritu sobre tu propio valle. No esperes a sentirte inspirado para declarar vida. Declara vida para abrirle paso a la inspiración. La palabra de fe antecede al aliento. La obediencia precede a la evidencia. Otra lección radica en la procedencia del soplo. Viene de los 4 vientos. No te limites a la previsibilidad. Dios puede usar fuentes impensables para insuflarte ánimo. Una conversación inesperada, un libro olvidado en tu estantería, un niño que sonríe en la calle, una melodía antigua. Mantén los sentidos despiertos. El Espíritu sopla donde quiere y cuando lo hace, ninguna costilla se queda inmóvil. Y no olvides el propósito final. El ejército revive para cumplir una misión colectiva. La restauración personal no es un fin egoísta. Desemboca en servicio. Los soldados que yacían esparcidos ahora marchan alineados, listos para defender el testimonio del Dios que hace vivir lo imposible. Del mismo modo, tu historia, con todas sus grietas y resurrecciones, será bandera de esperanza para otros.
Lo que hoy el enemigo exhibe como escándalo de vergüenza, el Señor lo transformará en trofeo de gracia. Si al leer esto sientes el palpitar del viento golpeando el interior de tu pecho, proclama en los comentarios: sopla, espíritu de vida. Escríbelo como quien abre ventanas para que entre aire fresco. Y mientras lo haces, visualiza tus propios huesos, áreas sin pulso, uniéndose al ritmo de la palabra profética que Dios pone en tu boca. El eco del viento que volvió a llenar de vida aquel valle aún resuena cuando la escena se encoge y se hace íntima. Una sala pequeña, iluminada por lámparas de aceite, el murmullo suave de una conversación que cesa de repente. Todos los ojos se vuelven hacia la puerta. Una mujer entra sosteniendo un frasco de alabastro, tan frágil como hermoso. Su paso es decidido, pero sus manos tiemblan. Ella sabe que lo que está a punto de hacer provocará un silencio incómodo y tal vez reproches. Aún así, avanza hasta colocarse justo detrás de Jesús. Sin pedir permiso, rompe el cuello del frasco y deja que el perfume espeso inunde la habitación. La fragancia se apodera del aire, empapa la madera, se entrelaza con la ropa de cada presente y en segundos nadie puede escapar de su abrazo. Algunos se escandalizan. ¡Qué derroche! Con el precio de ese nardo puro podrían haberse alimentado muchos pobres. Pero Jesús defiende el acto con palabras que atraviesan los siglos. Ella ha hecho lo que podía, y donde quiera que se predique este evangelio, se contará también lo que ella ha hecho. La enseñanza no es sobre desperdicio, sino sobre rendición. El perfume contenido no sirve a nadie. La fragancia solo se libera al quebrar la vasija. En ese instante comprendes que la restauración que Dios está obrando en ti no se queda en huesos que vuelven a armarse, ni en poda que anticipa fruto. Avanza hasta el punto de convertir tu propia ruptura en ofrenda. Pablo lo explica de manera gráfica. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El apóstol conoce el crujido de las grietas internas, atribulados, mas no angustiados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Cada fisura en el barro crea un resquicio por donde el aroma de Cristo se escapa al mundo. Piensa en las zonas donde más te sientes roto. La infancia marcada por abandono, el matrimonio que casi se deshace, la batalla con una adicción secreta, la enfermedad que limita tus fuerzas. En la lógica humana, todo eso se etiqueta como áreas a esconder, grietas vergonzosas que conviene maquillar. Sin embargo, el reino de Dios trastoca la vergüenza y la vuelve testimonio. Cuando permites al Espíritu que tu historia permanezca abierta, sin disimulos, la fragancia se vuelve irresistible. No es el éxito pulido lo que conmueve al mundo, sino la gloria que se filtra a través de imperfecciones honestas. Observa de nuevo a la mujer del perfume. No vertebra un discurso, no entrega un currículo de virtudes. Su quebranto habla por ella, y el maestro declara que su acto quedará unido para siempre al anuncio del Evangelio. De igual forma, hay capítulos de tu trayectoria que al ser expuestos bajo la luz de Cristo, se transformarán en buena noticia para otros. Allí donde fuiste humillado, brotará un mensaje de consuelo. Allí donde erraste, germinará compasión para los que tropiezan. Allí donde perdiste algo valioso, otros descubrirán que Jesús sigue siendo suficiente. Tal vez dudes. ¿Cómo sé si mis grietas liberan perfume o solo exponen mis debilidades? La diferencia está en la motivación. Cuando rompes el frasco para honrar a Jesús, no para exhibirte, el aroma dirige todas las miradas hacia Él. Así funcionó en Betania. Los presentes recordaron la inminente sepultura del Señor, no las credenciales de la mujer. Deja que tu vulnerabilidad señale la cruz, no tu nombre.
y entonces la fragancia no olerá a autopromoción, sino a redención. Hay además un detalle crístico. El cuerpo de Jesús será, pocas horas después, quebrado en la crucifixión para que la fragancia de la salvación se extienda a toda la humanidad. Tu quebrantamiento se alinea al patrón del Maestro, vida que se parte para multiplicar vida. Por eso, lejos de invalidarte, tus fisuras te cualifican. Un recipiente intacto está cerrado, uno roto es poroso, deja pasar el río de gracia. Si percibes que alguna parte de tu alma cruje y temes la exposición, recuerda que el control retiene el aceite, pero la entrega lo libera. Haz memoria de cada momento en que tu sinceridad tocó a alguien más profundo que cualquier argumento intelectual. Fue la grieta hablando, no la máscara. Permite entonces que el Espíritu Santo use tu fragilidad como canal de perfume. Tal vez esa honestidad sea la llave que abra el corazón más endurecido a tu alrededor. Y si este pasaje enciende tu deseo de convertir el dolor en ofrenda, escribe en los comentarios: rompo mi frasco. Será tu acto simbólico, tu declaración de que aceptas la paradoja divina. Los pedazos no serán barridos, sino consagrados. El aroma impregnará cada rincón de tu historia, y como prometió Jesús, donde quiera se cuente tu testimonio, otros sabrán que hay un Dios que restaura a través del quebranto. Respira hondo y mira a tu alrededor. Has llegado hasta el final. No todos perseveran hasta aquí, pero tú permaneciste, y tu constancia es una señal viva de que el Señor ya está haciendo algo nuevo en tu corazón. Para sellar este momento, escribe ahora mismo en los comentarios la frase "restaurado para servir". Al dejarla, declaras públicamente que no solo has sido tocado por estas verdades, sino que estás listo para convertir tu propia historia de transformación en bendición para otros. Mañana, cuando vuelva a entrar al canal, buscaré personalmente esos nombres que proclaman "restaurado para servir". Oraré por cada uno y los mencionaré en las próximas transmisiones como testigos de esta jornada. Déjame contarte por qué compartir este video puede cambiar vidas. Cada vez que presionas el botón de compartir, siembras una semilla de esperanza en el teléfono, la computadora o el televisor de alguien que quizá esté vagando por su propio valle de huesos secos. Tal vez no tengas idea de cuántas veces una persona a punto de rendirse abre YouTube desesperada y encuentra, gracias a tu clic, la palabra exacta que necesitaba. Al difundir este mensaje, te conviertes en un brazo extendido del cuerpo de Cristo, un misionero digital que cruza fronteras sin moverse de casa. Y cuando te suscribes, construyes un puente permanente entre este espacio y tu rutina diaria. No es solo un número más para el canal. Es la forma en que el algoritmo de YouTube reconoce que este contenido tiene valor eterno y decide mostrárselo a más personas. Tu suscripción es la antorcha que mantiene encendida esta pequeña llama en medio de la vasta red de voces que pueblan Internet. Quizá pienses: ya he recibido mucho hoy, ¿por qué debería ver otro vídeo? Permíteme un ejemplo sencillo. Beber un vaso de agua calma la sed del instante, pero mantenerte hidratado requiere sorbos constantes. Lo mismo sucede con la fe. En la lista de reproducción encontrarás estudios que complementan lo aprendido. Si el alfarero te modela, la poda afina tu fruto. Si los huesos reviven, el perfume perfuma tu testimonio. Cada enseñanza es una capa nueva en la obra maestra que Dios pinta contigo. Ahora, antes de despedirnos, te invito a unos segundos de silencio. No pauses todavía. Deja que la música suave que sigue fluyendo acaricie tu alma. Cierra los ojos, inhala profundo y, mientras exhalas, susurra palabras de gratitud. Gracias, Jesús, por restaurar lo que no entendía. Permanece así hasta que la pantalla se apague.
Ese instante de quietud es el beso final del Espíritu, el sello que afirma todo lo que escuchaste para que la paz repose sobre ti como un manto. Que el Dios que moldea, poda, resucita y perfuma sea tu compañía constante. Yo estaré orando por ti, celebrando tu proceso y esperando verte en el próximo encuentro. Hasta entonces, deja que tu vida exhale el aroma de Cristo a cada paso. Y no olvides comentar: restaurado para servir. Nos vemos muy pronto.